Buenas tardes a todos. Estimado público, al doctor Enrique Guevara, secretario general de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y a los estudiantes de este programa de formación de promotores de género y jóvenes de la red Interquorum y público en general. Este informe situacional de violencia contra la mujer en los casos de las usuarias atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2020-2021 ha sido elaborado recogiendo datos del 2015 al 2021. Todos hemos padecido la lucha para combatir la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, y en el Perú, en marzo de 2020, donde se dispuso el aislamiento social obligatorio, o sea, la cuarentena, en el cual fue ampliado temporalmente después durante todo el año, ¿no? Entonces, todas las instituciones nos vimos en la obligación de trabajar, en este caso los ministerios, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, trabajo remoto. Pero en el tema de salud sí se dio el trabajo continuo, arduo, riesgoso, para atender a la gente enferma, ¿no?, por el COVID, afrontando muchas situaciones incluso de muerte, de contagio, ¿no? Y en este caso también aumentó la pobreza, aumentó el desempleo en muchos hogares. Las mujeres en su hogar viven la otra pandemia. Es decir, aparte de haber tenido la pandemia del COVID, en el 2020 al 2021, ¿no?, de esta enfermedad mortal, las mujeres vivieron la otra pandemia, que de repente siempre han estado viviendo el tema de la violencia familiar. Así tenemos la violencia psicológica, la violencia por negligencia y descuido, ¿no?, ya que los padres de familia salen a trabajar o en todo caso están en la casa, las menores, adolescentes, viviendo con sus agresores, ya sea con el padrastro, ya sea viviendo con el primo, con el vecino cerca, ¿no?, a la cual han sido después, más adelante, que voy a explicar, el abuso hacia su persona. Todo esto tiene que ver con el tema de violencia de género. Cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades. Es decir, la violencia que causa daño, sufrimiento, ya sea por una situación de física, sexual o psicológica hacia la persona, ya sea en el ámbito público como en el privado. Punto 2, voy a hablar de la conformación del Comité para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Desde el año 2015, acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal, más conocido como Ex Maternidad de Lima, se ha creado este Comité para la Prevención de la Violencia de Género, ¿no? Ha tenido diferentes nombres. En este caso, el año 2021 se conforma el comité, se llamaba Programa de Protección Integral contra la Violencia de Género en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Y ahora, en este año 2022, se ha conformado nuevamente el comité. Denomina Comité Encargado de las Acciones para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El objetivo de este comité es brindar atención integral y oportuna a las mujeres víctimas de violencia de género que acudan al Instituto Nacional Materno Perinatal. La base legal para poder constituir este comité tiene que ver con la Ley 30364, que es Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, que ha sido creado el año 2015. Hay un reglamento de la Ley 30364 aprobado por el Decreto Supremo 2016 del Ministerio de la Mujer, donde establece que el Ministerio de Salud aprueba lineamientos de política en salud pública para la prevención, atención y recuperación integral de las víctimas de violencia. Hay un decreto supremo, en realidad en la base legal hay diferentes normativas, tanto a nivel del Ministerio de la Mujer, tanto el Ministerio de Salud, que se han ido creando para poder
abordar mejor el tratamiento de las instituciones en cuanto al tema de violencia de género, ¿no? Específicamente cuando hablamos también de violencia sexual. En este caso tenemos un protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud, ¿no? Entonces nosotros estamos al pie de esto, hemos leído estos documentos a la cual estamos aplicándolos en estos momentos. Y por último, este año, también 2022, el Ministerio de Salud aprueba la norma técnica de salud 180-2021 para la prevención y eliminación de la violencia de género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual reproductiva. Y también con los enfoques, ¿no? El enfoque de género, el enfoque de los derechos humanos, el enfoque de interculturalidad. Bueno, ahora voy a hablar de la situación hospitalaria del Instituto Nacional Materno Perinatal el año 2020, ¿no? Del Ministerio de Salud aprobado. La maternidad de Lima, el año 2020 atendió 15.882 atenciones, ¿no? La gente que viene, las pacientes mujeres que ingresan, en su mayoría son del distrito de San Juan de Lurigancho, que es un 30.5%. Y a su vez también hay de otros lugares de Lima metropolitana, ¿no? 57.8%. Y a su vez tenemos pacientes que vienen a nivel nacional, ¿no? Del interior del país, ¿no? Que es un 5.3%. Así como peruanas, también hay extranjeros, en este caso por la migración de los hermanos venezolanos, hemos tenido el 2020 el 7.2% de extranjeros venezolanos y otras nacionalidades 0.3%. En partos, el año 2020 hemos tenido 60.3% partos vaginales, parto por cesárea 39.7%, aborto 2.3%, complicación gestacional 7.1%. Cuando se habla del parto en adolescentes, el año 2019 y 2020, que se tiene la estadística, hemos tenido partos de 10 a 13 años, adolescentes de 10 a 13 años, entre 9 casos el 2019 y el 2020, 18 casos. Partos de 14 a 16 años, 324 pacientes, y el año 2020, 381 pacientes, ¿no? Esto lo pongo en rojo para que se reflexione el nivel de incremento que ha tenido el caso de partos en adolescentes. Características de la violencia sexual en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Primero vamos a ver qué importante en la característica es la identificación de la violencia sexual, que se realiza por los servicios de emergencia, que atienden las 24 horas del día, todo el año, por consultorios externos, que se atiende de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y hospitalización 24 horas todo el año. La tipología de mujeres víctimas de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, vamos a considerar tipos de mujeres que ingresan a la maternidad de Lima. Primero, me voy a centrar en el concepto de violencia sexual para poder precisar, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué estoy hablando, no? Sabemos que la violencia sexual está referido al contacto sexual forzado que se tiene y causa daño y sufrimiento a la mujer. Esto se da dentro de las primeras 72 horas, o sea, al primer día, 24 horas, 48 horas, 72 horas, o sea, 3 días que ha sucedido el abuso sexual, las menores, o en todo caso las mujeres, acuden a un establecimiento de salud, ¿no? O después de las 72 horas, si es que ya pasaron un mes, 2 meses, etcétera, ¿no? Que ya la mujer ha sido víctima de abuso sexual y acude a un establecimiento de salud. Cuando hablo por edad de las mujeres, hablamos qué tipo de mujeres ingresan. Menores de 14 años, niñas menores de 14 años. Pónganse a reflexionar. Ingresan niñas de 10 años, de 11 años, víctimas de abuso sexual. Adolescentes de 15, 18 años, adultas de 19 años. O también ingresan pacientes por su naturaleza, ya sea por una discapacidad física o mental. Ya tienen, ya sea física o alguna auditiva, ¿no? Física, discapacitada de un pie, un brazo, o mental, de repente porque tienen algún retardo mental leve o severo, ¿no? Una esquizofrenia. Pacientes que ingresan también por su interculturalidad. Vienen mujeres de todo el país, ya sea de la selva, de la sierra, con sus diferentes características, ¿no? Quechua hablantes.
Vienen mujeres migrantes interno o externo, o sea, es decir, que vienen de otros países, ¿no? Ya sea a nivel de la provincia o del extranjero, ¿no? O también vienen mujeres por trata de personas. En este caso, sobre todo, se ha tenido un caso el año pasado, el 2021, de trata de personas, de una adolescente, ¿no? Que vienen por trabajo a Lima a trabajar y a las finales, pues, salen embarazadas y justamente por la condición de trabajo que vienen. En este caso había un caso de una adolescente de 17 años que estaba trabajando en costura, en un taller, en una casa taller, y cuando salió embarazada, la patrona no le quiso dar para que vaya a hacer su control prenatal. Se embarazó a los 16 años, trabajaba, no tenía su control prenatal, estaba con anemia, y cuando acá pasa al servicio de adolescencia, la madre, ¿no? La joven adolescente gestante, no tenía control prenatal, tenía anemia, no sabía quién le iba a recoger, porque acá cuando las pacientes nacen sus bebitos, se van con su familia, y si son adolescentes, tiene que venir el familiar directo, no había familiar directo. Entonces, son esos casos que atendemos cuando se dice de trata de personas, ¿no? Que ha habido por posible desprotección familiar y abuso también, ¿no? Bueno, hacemos la evaluación de riesgo social, ya sea dependiendo qué caso, qué tipo de mujeres ingresan, si su evaluación de riesgo social es alto, mediano o alto. Siempre en la maternidad de Lima vienen mujeres por violencia sexual después de las 72 horas. O sea, han sido violadas, pero después de una semana, después de un mes, vienen y se enteran que han salido embarazadas y bueno, ya vienen para ser atendidas a su proceso de gestación, ¿no? Para entender el tema de la violencia sexual, hablaremos del modelo DULUC del poder económico. Este es un modelo que nos puede ayudar para entender cómo el agresor somete a la mujer para poder conseguir su objetivo, ¿no? En este caso evaluamos estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la intimidación, ¿no? El provocarle miedo el agresor hacia la mujer a través de sus miradas, acciones, gestos, le destroza sus objetos, le intimida, o a veces el abuso emocional, ¿no? De bajarle su autoestima, de insultarla, ¿no? De hacerla sentir mal, le pone apodos ofensivos, o de repente, ¿no? Cuando la mujer te dice, no, él controla todo lo que hace, quién le llama por el celular, quién le está escribiendo, ¿no? Que anule su Facebook. Y es más, la pandemia del COVID, el aislamiento ha sido fuerte en todos, adultos y adolescentes, todos en general. Imagínense el grado, el nivel de riesgo que han tenido estas mujeres, y por eso justamente se ha incrementado la violencia sexual. Otro tema también el minimizar, negar, culpar, ¿no? O sea, si abusaron de ella, bueno, tú tienes la culpa porque tú también quisiste acostarte conmigo, ¿no? O sea, no es su responsabilidad de la agresión, es la mujer tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué quiso? ¿Por qué le hizo? Después otro tema, manipulación de niños. Si son adolescentes menores, ¿no? Hacerla sentir culpable, ¿no? El adulto, en relación a la niña adolescente, le hace sentir de que, no, sí, le domina, pues, le domina con las cosas que le diga, lo manipula con, te compro tu vestido, te voy a llevar a comer pollito a la brasa. Cuando hablamos de violencia sexual, dije que era todo acción forzada que implica un contacto sexual, ¿no? Pero nosotros como violencia sexual estamos entendiendo no solamente la parte de la violación, del abuso sexual, sino también estas características que vienen a ser, por ejemplo, obligarla a realizar o recibir tocamientos indebidos, ¿no? Cuando a la mujer se le toca, cuando sabe que no quiere que la toquen, ¿no? Las caricias, cuando sabe muy bien que no quiere. Por ejemplo, contagiarse de manera consciente con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Eso también es un tipo de violencia sexual, que le han contagiado de una enfermedad, ya sea sífilis, gonorrea, cualquier enfermedad de transmisión sexual. O ya sea que la presiona para tener relaciones sexuales no deseadas,
O en las relaciones sexuales, obligar a una mujer a prácticas no pedidas ni deseadas. No usar método anticonceptivo. ¿Cuántas veces los adolescentes tienen el inicio sexual y el hombre no usa ni un preservativo, ni la mujer? Eso es también violencia sexual, ¿no? Yo quiero estar contigo, yo quiero tener intimidad, sí, pero por lo menos usa un preservativo. No quiero. Eso también es violencia sexual. Obligarla a prostituirse o a tener relaciones sexuales con otras personas. Hemos tenido un caso de adolescentes, que en este caso la mamá, la madre, permitía que su hija adolescente esté con el hombre porque le iba a comprar cosas, ¿no? Ya sea le iba a comprar el celular, o ya sea que le iba a pagar una deuda. Entonces, esa es una forma también de violencia sexual, ¿no? Donde no está permitido, pero sin embargo se realiza. Características de la violencia sexual a niñas, niños, adolescentes. Acá hay 3 conceptos importantes que quisiéramos que entiendan en cuanto hablamos desigualdad de poder que permite el control de la víctima. El agresor generalmente tiene esta característica, ¿no? Tiene el poder y el control, ya sea porque él es la autoridad, él es el mayor, el que tiene más edad, el que tiene más fuerza, el que es más alto, ¿no? Ciertas características que a simple vista se ve que va a tener superioridad sobre la víctima, ¿no? En este caso sobre la mujer, ya sea la adolescente específicamente. La niña, mucho mayor todavía, ¿no? Otra característica es la desigualdad de conocimientos sexuales. El agresor, él sí sabe lo que quiere tener, en este caso él sabe lo que es tener un coito, una relación sexual, no una niña, una adolescente, ¿no? Muchas de ellas dicen, yo tengo mi enamorado, he salido embarazada y ha sido por relaciones consentidas, ¿no? Por ejemplo, la niña de 14 años con un hombre de 19 años, o de 25 años, o de 30 años. Para nosotros que somos del Comité de Violencia de Género, para nosotros eso es abuso sexual, porque no, la ley lo manda de 14 años para abajo, una niña de menores de 14 años, ella no está consciente de todos esos actos que un adulto sí sabe lo que quiere y sabe las consecuencias, lo que va a ocurrir. La otra característica es desigualdades en las necesidades satisfechas, ¿no? El agresor sí sabe lo que quiere conseguir y se gratifica. Él sí está satisfecho de haber tocado, de haber tenido el coito con la mujer, con la niña, con la adolescente, más no la víctima. No, y el agresor no le importa si la conducta genera daño a la otra persona, ¿no? ¿Cuántas veces las adolescentes nos dicen de que he tenido relaciones, aunque yo no quería, pero yo quise denunciar en una comisaría, pero como yo le dije que era mi enamorado, el policía no me escuchó. Me dijo, no, ¿para qué vas a denunciar si ha sido tu pareja? Tú te la has buscado. Entonces, esa niña, por ejemplo, de 15 años, con tu pareja de 25 años, quiso tener un enamorado, quiso tener de repente su primera experiencia, pero ustedes, si se ponen a analizar, ¿no? ¿Quién es el que pierde? ¿Quién es la que pierde? ¿Quién tiene mayor conocimiento de este acto sexual? Las causas de estas características son que dificultades para... Muchas veces estas adolescentes no tienen el conocimiento de los métodos anticonceptivos, limitada autonomía en las decisiones sexuales, ser víctima de violencia sexual, ya sea por un familiar, pareja, conocido o desconocido. Como tienen poca información, estas niñas, estas adolescentes, poca información del tema de género, del tema de violencia de género, sus padres jamás les han hablado de ello, ¿no? Entonces, son víctimas, pues, ¿no? Son víctimas, ya sea de un familiar, del padre, del padrastro, ¿no? O de un vecino. Son de familia disfuncional que no da apoyo al desarrollo de un plan de vida, ¿no? Si la mamá pues tuvo los hijos a los 16 años, entonces para ella es normal que su hija salga embarazada también a los 15 o 14 años, ¿no? Se continúa se reproduce este tipo de conducta.
o repetición de patrón intergeneracional madre y abuelo, ¿no? Y otro, conocimiento insuficiente sobre método anticonceptivo y su uso correcto. No se informa, las adolescentes no están informadas. Imagínense por la pandemia del COVID, 2 años de aislamiento, ¿qué información van a recibir si el colegio no está? No hay escuela, no hay instituto, ¿no? Entonces, ha sido muy fuerte este tipo de los casos de violencia sexual en estos últimos años. Adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar en el INMP. Acá les voy a informar de lo que se ha ido recogiendo desde diciembre del 2015 a la fecha de septiembre del 2021. Casos, perdón, de violencia sexual, pero también algunos casos que se han ido identificando en estos últimos años del 2020-21 de violencia física, violencia psicológica hacia la mujer. Tenemos que en el año 2020-2021 el 49.8% ocurrieron, o sea, se ha incrementado en estos últimos 2 años. La edad de la víctima de violencia intrafamiliar en los años 2015 al 2021. Acá vamos a ver en estos cuadros que están, estas barras, niñas de 10 años, de 11 años, de 12, 13 años, 14, 15, 16, 17. El mayor porcentaje de casos de violencia sexual existe entre las niñas de 14 años, que es la edad más registrada, ¿no? Hay un 26.9%. Del total de casos registrados son 253 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Ya sea violencia sexual, psicológica, física, económica, ¿no? Pero de ello destacan las edades de las víctimas, que son las de 14 años. El grado de instrucción de estas mujeres, en su mayoría son de secundaria incompleta y también de primaria, ¿no? 71.9% es de secundaria y 25.7% de primaria. Muy pocas mujeres con educación que hayan sido violentadas, según el registro que tenemos. Grado de instrucción del año 2020-2021. Acá vamos a ver del año 2020 las niñas, sobre todo de sexto de primaria y de primero de secundaria, en el año 2020. Y en el 2021 tenemos niñas de primero de secundaria, segundo de secundaria, con casos de violencia. Los tipos de familias que hemos identificado son familias nucleares, que sabemos que son familias conformadas con padre, madre e hijo, familia desintegrada por padres separados tras una crisis en su relación, familia extensa, que se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o varios miembros de la familia. Familia incompleta se caracteriza por cada uno cuando uno de ellos o de los padres ha fallecido. En este caso hemos registrado casos que han fallecido el papá o la mamá por el COVID, ¿no? Familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, por tanto, encarga a los hijos. Familia reconstituida es aquella formada por una pareja adulta en la que uno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. Tipos de familia de en los años 2020-2021. Acá, de los casos atendidos en el año 2020, hemos encontrado familias, casos de violencia, y de dónde provienen. El 4.4% son de familia nuclear, el 26.5% familia desintegrada, el 21.9% familia reconstituida. En el año 2021 hemos encontrado el más porcentaje en familia desintegrada, 33.85%, y familia reconstituida 33.85%. ¿Esto qué significa? O sea, que las familias de estas víctimas, de estas mujeres, en su mayoría están separadas. Papá está con un nuevo compromiso o está solo, pero no está asumiendo su responsabilidad con los hijos. La madre igualmente, ¿no? O está soltera o bien está ya con otra pareja, pero no hay una familia nuclear o una familia que pueda estar responsable cada uno, en este caso cumpliendo su rol, ¿no? Para el cuidado y protección, en este caso si hablamos de las niñas y adolescentes. Diagnóstico social más frecuente. Bueno, acá es, nosotros cuando hacemos una evaluación de riesgo,
para identificar los casos de violencia sexual, tenemos varios indicadores, ¿no? Entonces acá tenemos un porcentaje que hemos identificado del total de los 253 casos, tenemos 78.4% casos por violencia sexual. Esto es decir, casos de donde la mujer, cuando se le entrevista, ella dice, he salido embarazada o he tenido abuso sexual directamente, lo reconoce, lo dice, ¿no? A la entrevista, a la psicóloga o a la psiquiatra o a la trabajadora social le dice, sí, he tenido abuso sexual, ¿no? Mi embarazo por abuso sexual. O de repente, la adolescente ha sido de 15, 16 años, ¿no? Ha salido embarazada por un control inadecuado de los padres, ¿no? De 15 años, si sale embarazada, ya sea con una pareja de 20, de 25, 15, la edad que tenga, bueno, está permitido, ya está aceptado de que la adolescente tiene su libertad sexual para poder reproducir familia, ¿no? Una adolescente de 15 años a más, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un indicador de un control inadecuado de los padres, ¿no? Y ahí tenemos el 29.3%. Por ejemplo, tenemos casos de abuso sexual de la niña por persona ajeno a la familia. En este caso, la niña de 10 años, de 11 años, ha sido abusada por una persona desconocida. En este caso puede ser el vecino, puede ser X persona ajeno a la familia. También hemos tenido abuso sexual de la niña dentro del entorno familiar, ¿no? O sea, que puede ser el padrastro, el abuelo, el primo, ¿no? El tío o hasta el propio padre biológico, ¿no? Este es un resumen del año 2020-2021 de los casos de violencia. En este caso lo hemos tratado de separar, considerar lo más resaltante, ¿no? 46.7% casos de violencia por negligencia y descuido, 20% casos de violencia sexual, 6.7% de violencia económica, ¿no? En el año 2020. En el 2021 hemos tenido violencia por negligencia o descuido, 45.2%, por violencia sexual, 27.4%, violencia económica y patrimonial, 4.8%. Cuando habla de violencia por negligencia y descuido, eso tiene que ver mucho con las niñas y adolescentes, cuando los padres, por negligencia, ¿no? O descuido, como su nombre lo indica, ¿no? Los menores han estado expuestos al riesgo, ¿no? Por ejemplo, por la pandemia del COVID no había trabajo, había desempleo, ¿no? No había colegio. Entonces, muchas veces los padres que son separados, la mujer está con los hijos, pero no tiene para la economía, ¿no? Para dar de comer a los hijos, para el vestido, ¿no? Para todas esas necesidades básicas. Entonces le decían a su hija, ¿no? Anda, vaya con tu papá, vete, el papá de repente está en provincia, ¿no? La mujer, la madre, no sé en qué criterio, pero son casos que han sucedido seguido, ¿no? La niña tenía que irse a vivir, por ejemplo, la niña de 15 años o de 14 años, forzosamente a estar con el papá allá en la provincia, porque el papá hacía dar de comer, el papá, bueno, al menos le va a cuidar, porque la mamá acá en Lima no tiene trabajo, no tiene ni para comer, no tiene para pagar el alquiler de la casa, el cuarto. Entonces, para dividirse los hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, ya, yo me quedo con un hijo, tú te vas con tu, ya, te vas. Y la niña se va a la provincia y regresa embarazada. ¿De quién? Que conoció a un muchacho 1 mes, conoció 2 meses y la embarazaron. Regresan a Lima embarazada. Hemos tenido muchos casos de negligencia y descuido en ese sentido, ¿no? Ese es uno de los tantos casos que hemos atendido acá en la maternidad. Violencia según tipo de agresor, periodo 2015 a 2021. Un poco para conocer quiénes son los agresores, ¿no? Ya lo está diciendo, pero para conocimiento de ustedes. Se dice 36% son el enamorado porque es de relaciones voluntarias, tal cual como dice la víctima, ¿no? Yo he salido embarazada, pero por relaciones voluntarias. Una niña de 12 años con un hombre de 19 años. Imagínense ustedes, si cierran sus ojos un momento y se ponen a pensar, yo tengo 12 años. Póngase a pensar, 12 años, yo quiero tener sexo con mi pareja.
pero yo estaré en la condición, en la capacidad consentida de decir, quiero tener sexo contigo para tener hijos, o quiero tener un enamorado, un amigo. Eso es lo que nosotros cuestionamos cuando decimos violencia sexual, abuso sexual de un adolescente, aún ella diga relaciones consentidas, porque no son relaciones consentidas, ese es un abuso, es una violación. ¿Sí? El otro es, bueno, el porcentaje es, el agresor puede ser un familiar, ya lo dije, o también puede ser un desconocido, ¿no? Ya sea en los porcentajes que indican. Casos por tipo de parto del 2015 al 2021. Bueno, estas mujeres que han salido, que han tenido su bebé producto de una violación, han tenido la atención médica, ginecobstetra. Bueno, el parto ha sido vaginal, ¿no? Parto normal, 45%, o parto por cesárea, 32%, o un aborto incompleto, 5%, parto normal, 11%, parto vaginal, parto normal, esa es la suma de ellos, es uno solo, legrado, y acá no lo menciona, pero el dato que tengo en estadística es que el año 2021 se registraron 3 casos de interrupción de embarazo terapéutico, ¿no? Interrupción de embarazo terapéutico porque por el abuso sexual. Niñas de 11 años violadas, niñas de 12 años, niña de 10 años. Entonces, cuando se reseccionaron en el servicio de adolescencia estos casos de violación, la madre es la que solicita la interrupción del embarazo terapéutico. Ahí pasa su evaluación psicológica, médica, psiquiátrica, social, todo ello en junta médica, evalúan el caso y por ley, es un derecho, la ley 3364 lo indica también, y la ley aparte que tiene en salud, la ley sobre interrupción de embarazo terapéutico lo permite también, entonces se da interrupción de embarazo, o sea, se llama así, ¿no? Interrupción de embarazo terapéutico. Casos por tipo de parto 2020 y 2021. Este caso tenemos aborto incompleto, el 2020 46 casos, muchas veces han sido estos por casos también de violencia sexual, ¿no? Donde las adolescentes han venido a la intervención médica porque que han sido violadas, ellas en su afán de rechazar ello, han tomado alguna pastilla de repente, han querido ellas automedicarse, ¿no? Y bueno, producieron el aborto incompleto, ¿no? Entonces acá han sido atendidas inmediatamente. Hubo un caso por la pandemia del COVID de una adolescente violada. Me acuerdo de que ella estaba con su amiga en una fiesta, las famosas fiestas COVID. A ella le hicieron tomar un brebaje, a su amiga le hicieron tomar un brebaje, la violaron a las dos, la amiga no soportó el trauma de la violación, del abuso, de la agresión, la adolescente de 16 años, entre promedio de 16 15 años, se suicidó, se mató la joven, la adolescente, se mató. Y la paciente que vino en su condición de gestante, se le atendió todo, ¿no? Estaba traumada y no quería decir nada a su mamá, no lo quiso decir, hasta que después, como somos un equipo multidisciplinario, se interviene con mucho cuidado y bueno, la paciente se hizo el tratamiento, ¿no? Para que continuar con su proceso de gestación, ¿no? Era una cosa, cuando pasan de 22 semanas de gestación, la paciente ya no podría solicitar una interrupción del embarazo, ¿no? No está permitido, ¿no? Un bebé no podría hacerse, ¿no? Eso se actúa dentro de las 72 horas o pasadas las 72 horas, pero como mínimo, como máximo 22 semanas de gestación. Dice, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, cualquier personal de salud informa sobre detección de violencia sexual, ya sea el médico por emergencia que ingresa a la paciente, ya sea la enfermera, la obstetra, el psicólogo o la trabajadora social. Una vez que se identifica este caso que ha sido por violencia sexual, la trabajadora social, mediante una evaluación de riesgo social, activa el código violeta. Bueno, cuando nosotros identificamos este caso, lo llamamos código violeta. No le llamamos paciente con violencia sexual, no lo llamamos así, lo llamamos código violeta, ¿no? Eso es lo que queremos institucionalizar dentro del hospital.
cuando tú tratas a una mujer víctima de violencia sexual, ¿cómo debes atenderla, no? Atención al escuchar, ¿no? Escucharla, ¿no? Lo que ella quiere informar, no juzgar, más bien validar la información que te brinda, informarse sobre sus necesidades y preocupaciones. Ella no solamente viene por una atención médica, porque ha sido violada, ya salió embarazada, no. Ella también viene por una preocupación de su emoción, de su condición de mujer, ¿no? De su futuro, qué va a hacer para adelante en ella, su estudio, su trabajo, ¿no? De todo ello. Entonces, es escucharla, es informarse, es preocuparse también por ella. Mejorar la seguridad, ¿no? Si sabemos que va a ir de alta, en el hospital solamente están 2 días o 3 días, ¿no? Cuando ya han sido atendidas, en este caso de su parto, se quedan 2 a 3 días. Pero si son problemas, hemos identificado un riesgo social, que de repente donde se va a ir, a la casa donde se va a ir, su madre no quiere saber de la paciente. O de repente no tiene el respaldo, el soporte familiar indicado, ¿no? Porque está viviendo con el padrastro, o de repente el abuelo que abusó de la menor no tiene dónde irse. Entonces, todo eso se llama mejorar la seguridad. ¿De qué manera se puede coordinar con las instituciones de poderle brindar el soporte familiar adecuado a esa paciente víctima de violencia sexual? Es decir, que tenga su soporte psicológico, su soporte social. Para eso se coordina con las instituciones, ¿no? En este caso el Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer, que trabajamos activamente con ellos. El apoyar, como les dije, apoyar a la mujer para que reciba información y los servicios y el respaldo social que necesita. Siguiente, por favor. Cómo se hace la acogida e intervención en crisis, valoración emocional, física, sexual, social, intervención clínica a través con el kit de violencia, ¿no? Esto es cuando la paciente viene, se ha identificado que es por abuso sexual, violencia sexual o violencia física. Si es violencia sexual, se le da el de violencia, ¿no? Eso está a cargo del equipo de las obstetras, encargadas de dar todos los requerimientos, medicamentos, exámenes de laboratorio que requiera la paciente, ¿no? Seguimiento de casos, bueno, todos los profesionales están en la condición de hacer seguimiento de casos, acceso a la información y justicia, en este caso a la parte social, somos nosotros las que coordinamos para poder hacer la denuncia respectiva si es que hay violencia, ¿no? Seguridad, plan de seguridad, ver que la paciente que se va a ir a su casa, del hospital a su hogar, si realmente está dándose la seguridad que corresponde. El flujograma para la atención de víctimas de violencia sexual dentro de las 72 horas. Flujograma, es cuando la paciente ha sido violada, pasando el primer día hasta tercer día, puede atender, bueno, se atiende y hay un proceso de articulación que se hace para que pueda de repente interrumpir, si es que ha salido embarazada, producto de la violación sexual, pueda interrumpirse este procedimiento, ¿no? De repente tomando algún método anticonceptivo, de repente recibiendo todo lo que corresponde a los exámenes de laboratorio que le tengan que hacer, etcétera, ¿no? Yo lo voy a explicar desde el punto social cómo intervenimos, ¿no? Por ejemplo, la paciente ingresa al hospital, ya sea por emergencia o por consultorios externos, ¿no? Lo primero que se le pregunta frente al tema de violencia sexual, si ha hecho una denuncia o no ha hecho una denuncia, ¿no? Por ejemplo, si ha hecho la denuncia, se activa el código de violeta, ¿no? Nosotros llamamos código violeta sinónimo de violencia sexual, ¿ya? Entonces, se hace el protocolo de atención que es con el ánima, el avisa, ¿no? De escucharla, acogerla, ¿no? Darle todo el soporte emocional. Y bueno, y ahí hay la intervención de los médicos, en este caso los clínicos obstetras, del laboratorio, para dar los exámenes correspondientes, ¿no? Si va a haber una interrupción de embarazo, etcétera, hacen exámenes. Se ha hecho interrupción del embarazo terapéutico. En el caso que se ha hecho interrupción del embarazo terapéutico, se ha pedido la intervención de Fiscalía del Instituto de Medicina Legal para que venga a sacar la muestra de ADN de los pulsados, para que demuestre si realmente el agresor ha sido la persona que la paciente ha identificado, ¿no? Entonces, es todo un tratamiento especializado que
se está realizando y está en los procedimientos que se hacen para intervenir, ya se realizan, sino que recién se van a oficializar a nivel de todo el hospital cómo son su programa, ¿no? Exactamente, esta es una propuesta, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Cuando no tiene denuncia, la paciente viene y dice, no, no tengo denuncia, no he denunciado, tengo miedo, tengo temor, tengo vergüenza, porque yo voy a la comisaría lo primero que me va a decir, seguro tú te la has buscado, ¿quién era? Y si le digo que es mi enamorado, peor todavía. Entonces, muchas veces las mujeres no hacen una denuncia, se temen o se van a una posta médica y la posta médica de repente desconoce los procedimientos y por lo tanto la mujer se queda embarazada, continúa su proceso, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros identificamos y de acuerdo a ello hacemos las coordinaciones con las instituciones correspondientes. Después de las 72 horas son pacientes que vienen gestando, en su mayoría son gestantes, mujeres gestantes de una semana de embarazo, de un mes, a más. Entonces, igual, se ingresan por hospitalización, por emergencia o por consultorios externos, se le pregunta si su embarazo ha sido producto de relaciones consentidas o ha habido algún tipo de violencia, sobre todo los adolescentes. Pero para que nos digan esa información no es fácil, porque a veces muchas de ellas tienen vergüenza, tienen temor, entonces lo que hacemos es preguntar al familiar directo. Se le pregunta si ha hecho la denuncia a la comisaría, o alguna institución, muchas de ellas dicen que no han hecho denuncia, no quieren a la denuncia. Una vez que una mujer inicia su actividad sexual, los hombres lamentablemente, por esto es de cuestión de género, increíble, pero existen esos casos identificados. La articulación intersectorial. Bueno, esto es lo que se hace de la parte social, que es para mejorar la seguridad y brindar apoyo en las pacientes. Se hace lo primero, la denuncia policial en la comisaría, se informa a la Fiscalía de Familia si es menor de 17 años, esto se acompaña de informes médicos, psiquiátricos, psicológicos y sociales, coordinaciones con la Unidad de Protección Especial, porque las pacientes acá solamente están de 2 días a 3 días, después se retiran, se van de alta a su casa. Pero si son adolescentes víctimas de violencia sexual, nosotros tenemos que garantizar de que van a estar cuidadas, va a haber el cuidado integral. No es cuestión solamente de la parte médica, coordinamos con los centros de emergencia mujer, identificando de que hay una adolescente que ha sido víctima de violencia sexual, ya se le atendió acá desde la maternidad, y para que el centro de emergencia mujer de cada distrito, en cada zona, a nivel nacional están los centros de emergencia mujer, puedan hacer el seguimiento, ya sea a través del servicio social, ya sea psicológico, ya sea con el abogado, ¿no? Que puedan continuar. O a través de la unidad de protección especial, que lo determine el fiscal de familia, ¿no? Para que continúe el soporte de esta adolescente, ya no solamente ella, sino su bebé también, ¿no? En todo esto podemos decir que tenemos logros, desde este comité de violencia de género, 253 casos atendidos, 41.91% casos por violencia sexual recibieron cuidado integral contra la violencia sexual, sensibilización a todo el personal de salud, a través de eventos que hemos tenido, ya sea por el Día Internacional de la Mujer, ya sea por el día 25 de noviembre de la no violencia contra la mujer, ¿no? Y ahora existe un comité para la prevención y erradicación de la violencia de género multidisciplinario, ¿no? Donde se han incorporado más profesionales, en este caso como el equipo de enfermería. Recomendaciones: prevenir la revictimización de las pacientes, brindando el abordaje oportuno, eficaz, tener en cuenta la valoración y gestión del riesgo, cómo gestionamos, cuando identificamos el riesgo, cómo lo vamos a gestionar, qué debemos hacer, ¿no? Con qué instituciones debemos coordinar. Intervención con las familias, trabajar mucho con las familias, ¿no? Dándole fortalecimiento de capacidades a personal de salud en violencia de género, sobre todo los médicos, soporte emocional permanente al personal, evitar el síndrome de agotamiento profesional. Este tema de violencia es agotador cuando uno lo toma en serio, cuando uno desea realmente un cambio en la sociedad, ¿no? Y creo que esto es importante también, darle este soporte emocional al personal que integra. Eso es todo, compañero, gracias.